Bien, voy a encender la luz un ratito. Muy bien. Entonces, en ese sentido, quiero que aparezca a mí, se ha desconectado ya. Muy bien. Entonces, en ese contexto, vamos a hablar de la atención y orientación en su forma de introducción, generalidades y cómo se produce este fenómeno. Vamos a hacer un pequeño aporte de lo que ahora son las neurociencias y tienen que ver con esta capacidad de estudiar el cerebro y seguir con el conocimiento del cerebro, con las neurociencias y encontrar otras cosas que nos ayudan a entender mejor el funcionamiento. Estas son un matrimonio, de un matrimonio noruego que se dedica a estudiar el cerebro a través de las neurociencias y han tenido un aporte importante que lo voy a describir más adelante sobre las bases biológicas de la orientación visoespacial, que es muy interesante. El GPS interno que tenemos son premio Nobel del año 2014. Bueno, en generalidades podemos hablar sobre la atención y señalar que nuestro cerebro, si bien es una máquina prodigiosa, la capacidad para procesar toda la información que puede llegarnos es limitada. Es limitada porque no podemos atender cosas que ocurren en simultáneo. Tenemos que ver posibilidades. En ese caso, no podemos seguir varias conversaciones simultáneamente porque no tendríamos esa capacidad de atender ni de percibir. Tenemos que utilizar ciertos mecanismos, como vimos en la anterior clase como la posibilidad de hacer un filtro. Entonces, hay una capacidad limitada de la atención. También no podemos entrar a una sala donde hay mucha gente, mirar los rostros y reconocer a todos los que estamos viendo, porque la atención es limitada. Y aquí hay una gráfica donde se muestra como que todo el mundo perceptual que tenemos y que la atención tiene que decir toda esa información senso-perceptual, pues es limitada, porque eso algunos autores llamaron un cuello de botella cognitivo. Es la limitación del procesamiento que tenemos los seres humanos que aparta todos los estímulos. ¿Por qué? Porque habría una entrada masiva, porque todo al mismo estamos captando, son múltiples demandas externas, las sensaciones de todos los sistemas auditivos, visuales, olfativos, en fin. Entonces hay un umbral donde los estímulos que llegan para que la atención se centre tienen que tener cierta intensidad. Por lo tanto, si alguien hace un ruido leve, a nosotros que estamos en esta clase podemos no hacerle caso. Pero si el estímulo es más fuerte, nos va a hacer entonces atender en otro sentido. Entonces hay un umbral de excitación que tenemos para también poder recibir toda la información. ¿Y qué es lo que aquí es importante? La conciencia. Aquí la conciencia es el elemento central en la cual se basan la atención, la memoria, la concentración para que llegue a la conciencia. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es la conciencia? Vamos a ir un poco desglosando esto. Entonces, en nuestra vida diaria, nuestro cerebro se va confrontando con múltiples demandas que están peleando por ser procesadas, ¿no? Unas demandas son externas, como vimos en el capítulo de senso-percepción, que son las sensaciones, el aparato sensorial que recibe la información del mundo exterior. Pero ya dentro de la atención y la concentración, otras son internas, son nuestras memorias, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, que también son captadas de una forma interna de la atención. Ahora vamos a tratar de hablar más de la forma en la cual la atención se dirige hacia los eventos externos a nosotros, que es muy importante. Entonces les decía que la atención está siempre relacionada con la conciencia. Entonces la conciencia requiere de la atención. Entonces hay un estado de alerta donde las respuestas comportamentales y fisiológicas
ante los estímulos están presentes. Tenemos que tener entonces una claridad para percibir el mundo. La atención, que es la forma de enfocar selectivamente y categorizar los estímulos que están llegando a nosotros. Si es importante y estamos alertas, recibiremos esa información. Si otra información no es importante, colateral diremos, podríamos no prestarle esa focalización. Y la activación, ¿qué es lo que están haciendo ahorita ustedes? Es la intención, es la preparación psicológica o cognitiva para esta acción de atender. Entonces hay también una motivación para la atención fundamentalmente, ¿no? ¿Qué es lo importante y cuál es la relación entre la conciencia y la atención? Lo primero que nosotros tenemos que decir y señalar es que debe haber un estado de vigilia para que pueda realizarse la conexión entre la conciencia y la atención. Es decir, esta atención y la conciencia hacen que nos demos cuenta de nosotros mismos. Esa atención que percibimos con el mundo, pero la conciencia ayuda a complementar esto. ¿Está bien mi audio? ¿Me siguen con el audio? Sí, doctor. Está todo en orden, ¿no? Las Sí, imágenes, muy bien, muchísimas gracias. Ahora bien, la conciencia es un estado enteramente subjetivo dentro del contexto psicológico-psiquiátrico, pero manifiesta señales o signos que nos permiten o valorar otros estados. Dentro del de vista neurológico tiene una forma de ver la conciencia en función de su estado de alerta y de contacto con el mundo. Nosotros en la conciencia también vemos la parte interna de la subjetividad y eso es un aspecto interesante que se habla para eso. Entonces, siguiendo con esta relación de la conciencia con la atención, podemos decir, para que la conciencia pueda obtener toda la información de su entorno, se debe focalizar. Son eventos enfocados por la atención. De esta manera, la información se presenta reducida por ese cuello, digamos así, donde todo lo externo tiene que entrar a un nivel de focalización y se reduce entonces todo lo que llega a la conciencia. También es posible traer a la conciencia una gran parte de las vivencias registradas en la memoria y de esta manera se realiza la introspección, que es la observación de la conciencia por el sujeto a través de un análisis de la propia experiencia interna. Entonces, la conciencia y la atención tienen esta doble situación de ver hacia afuera, pero también de ver nuestros procesos internos. Esta forma de ver nuestros procesos internos es una forma de vida subjetiva, capacidad de entendernos a nosotros mismos. Entonces, se ha tratado de buscar dónde está la conciencia, cómo se puede encontrar la conciencia en el cerebro, en esta maraña de neuronas, de fibras y todo, ¿dónde puede estar la conciencia? Ese es un problema que todavía lo estamos observando. Entonces, para hablar de la atención tenemos que forzosamente tocar la conciencia, porque es lo que hace consciente la experiencia, objetiva hacia afuera o subjetiva de manera interna. Entonces, algunos autores han dicho que la conciencia es el fantasma dentro de la máquina, porque no se puede explicar cómo una serie de neuronas, una serie de células que se relacionan intrínsecamente sea capaz de darse cuenta que está funcionando. ¿Cómo me doy cuenta que me doy cuenta? Esto es algo muy complicado, por lo tanto, no es posible entender la conciencia solamente observando el cerebro. La conciencia es más que la suma de las partes. Entonces surge una palabra muy interesante que significa que la conciencia es una emergencia del cerebro. ¿Qué significa esto? Significa que no es posible entender a la conciencia y saber qué es simplemente por la suma de las partes de todo el cerebro. Es como algo que todavía nos rebasa en su conocimiento. Ustedes vean el cerebro como una pantalla de televisión. Esta pantalla de televisión está recibiendo toda la información y está produciendo una información. Lo que nosotros vemos en la pantalla es una serie de estímulos,
de colores fóticos que están llegando y están haciendo una figura, están creando una experiencia. Es lo que recibe nuestro cerebro y así lo plasma hacia la conciencia, como si fuera, diremos, una imagen. Pero alguien está viendo esa imagen. Ese alguien es la conciencia. Porque todo lo que nosotros producimos a través de la atención y la llevamos a la conciencia, esa información alguien la lee. Es el fantasma dentro de la máquina. Es la emergencia de la conciencia en su actividad cerebral. Entonces, entender esto y entender cómo nosotros nos percatamos de nosotros mismos, cómo nos damos cuenta que nos damos cuenta, cómo tenemos esta visión subjetiva de nosotros mismos, son situaciones difíciles de abordar para las neurociencias. Por lo tanto, las dificultades más grandes para entender la conciencia y poder describirla, porque parece que sería la última frontera del conocimiento, es la unidad y la subjetividad de la conciencia. ¿Qué significa la unidad? Significa que cuando nosotros estamos caminando, imaginémonos en estos momentos, caminando por la avenida Heroínas y la Ayacucho, un mundo de experiencia está recibiendo nuestro sistema sensorial. Estamos sintiendo el ruido de las movilidades, los claxon, estamos cruzándonos con múltiples personas y algunas las miramos y el cerebro está ubicando y conocemos o no conocemos, si hay un rostro conocido o no, nuestro sistema visual, nuestra memoria y la atención están funcionando. Al mismo tiempo estamos sintiendo los olores de lo que están preparando a nuestro alrededor. Al mismo tiempo sentimos al viento que nos está tocando la piel, la temperatura de ese momento, y están haciendo 7 grados, tal vez ya haciendo un poco de frío, sentimos eso, sentimos nuestra ropa sobre nuestra piel, el peso de nuestro cuerpo sobre la planta de los pies. Bueno, todo eso está llegando al mismo tiempo. No es que primero llega lo auditivo, luego llega lo visual, luego llega lo olfativo, no. Estamos recibiendo toda esa información al mismo tiempo. Ese fenómeno unitario de la conciencia no se la sabe cómo se está realizando. Todavía las neurociencias pueden decir, esto ocurre porque esta propiedad tiene la conciencia y todo el sistema de atención y sensoperceptual. No sabemos. Probablemente todo funcione, las células, todas las neuronas y los sistemas sensoriales estén trabajando como columnas. Por ejemplo, si yo veo un objeto, habrá una célula especializada en ver las líneas verticales que puede tener esa experiencia visual. Otro grupo de neuronas, utilizando y avanzando como en columnas, tendrá que ver las líneas laterales, las líneas horizontales, también tendrá que ver el color, tendrá que ver la iluminación, tendrá que ver, es decir, es una hipótesis que al funcionar en columna, las células, las neuronas, pueden llegar a poder tener información múltiple y muy especializada. Recuerden este problema de la dificultad para reconocer rostros. Son células especializadas al fondo de la estructura calcárrea en la corteza occipital. Entonces hay un área que puede estar directamente solo ubicada reconociendo rostros, y la forma en que vemos un rostro y lo reconocemos podría ser que está funcionando en columnas, toda la información sensoperceptual y la atención. Entonces, este es un gran problema todavía como hipótesis para entender a la conciencia. Otro problema importante para entender a la conciencia es la subjetividad. Imagínense ustedes que tienen que hacer la especialidad, van a tener la posibilidad de salir a algún lado a hacer la especialidad y tienen una noche de reunión con los familiares, les hacen una cena de despedida, ustedes están con mucho afecto, mucho cariño a tus seres queridos que hacen todo lo posible por apoyarles para que ustedes tengan un futuro promisorio y el terminar de realizar toda la actividad que nos exige esta maravillosa y complicada carrera también. Entonces ustedes van a vivir un momento muy especial, van a compartir con los abuelitos, con los papás, con los hermanos, todo eso. Hay un sentimiento y un afecto que acompaña esta reunión.
Pero cuando ustedes estén afuera haciendo la especialidad, un día va a venir a su mente ese momento. En ese momento la memoria les va a retrotraer a ese momento de reunión familiar. Pero también en ese momento van a tener la experiencia subjetiva de esa situación. Van a volver a sentir lo que han sentido en ese momento. Esa alegría, esa sensación de compartir, esa experiencia tan bonita, lo van a volver a vivir después de varios meses. Esta subjetividad de la conciencia nos trae a la memoria, vemos, pero no solamente vemos mentalmente con los ojos del alma, como dicen algunos escritores, sino vemos también, vivimos la experiencia emocional. Esa subjetividad de la conciencia, entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede la ciencia explicar eso? Todavía no lo puede explicar. Se sigue hablando. Y algunos autores dicen, bueno, ¿dónde está la realidad? La realidad es aquello que nosotros estamos viendo o es aquello que nosotros estamos construyendo a través de todo nuestro sistema perceptual, la atención y la conciencia. ¿Será lo que vemos lo mismo para otra persona? Pues no, cada uno ve de manera diferente. Entonces, de esta manera, el cerebro está construyendo todo lo que recibimos. Y en realidad, la realidad se está haciendo dentro de nuestros procesos mentales. Esas son preguntas que quedan abiertas sobre el contexto de la conciencia, la atención y la sensopercepción. Entonces, la conciencia hace que a través de la atención podamos tener una experiencia determinada sobre un determinado estímulo también. Entonces, la atención implica una selección específica de la información por parte del organismo que se logra por activación selectiva de algunas áreas corticales necesarias e inhibición relativa de otras, porque no podemos recibir toda la información al mismo tiempo. Para que nosotros podamos focalizar y atender, necesitamos forzosamente que tener una capacidad de enfocar algo, encender algo y apagar otras áreas. En realidad no las sacamos de funcionamiento, sino disminuimos su umbral de excitación. Y eso lo vamos a ver por qué mecanismos podríamos realizar, que eso es muy importante. La idea es más o menos seguir esta capacidad dual de la atención, donde hay una activación selectiva, que es como encender un faro y un foco dirigido a nuestro mundo exterior. Es una selección específica de la información mediante el encendido de áreas corticales necesarias y una inhibición relativa de otras. En este momento, ustedes están teniendo una atención a lo que estoy hablando y esta atención dirigida está haciendo una propositiva dirección de la atención. Pero si alguien pasa por fuera, alguien toca la puerta, o hay algunas conversaciones, esas conversaciones no están siendo atendidas adecuadamente porque ustedes están focalizando la atención. Entonces se llama inhibición relativa. Entonces la atención no es solo iluminar un objetivo, que lo tenemos consciente y activo en la atención, y también es oscurecer un poco el resto de la información que está al lado. Así podemos funcionar conscientemente, ¿sí? Entonces, en este aspecto, el ser humano despierto con un sistema nervioso íntero y órganos sensoriales en circunstancias ordinarias recibe una gran cantidad de estímulos. Eso es lo que yo me refería al caminar por la avenida. Estos estímulos superan la capacidad de captarlos y de responder de manera organizada, porque si todo llegara al mismo tiempo, no podríamos responder organizadamente. Muchos de los estímulos, afortunadamente, dentro de nuestra capacidad, no tienen la intensidad ni la duración suficientes para afectar a los receptores. Pero todos los que cruzan ese umbral de excitación, esa especie de cuello, entonces solo una parte es captada y registrada. Esta capacidad de poder hacer todo esto es lo que llamamos la atención, ¿sí? Entonces la atención selecciona ciertos estímulos
para hacerlos conscientes, para que lleguen a la conciencia. Entonces, si que queremos captar las cosas de manera precisa, debemos saber concentrar la atención. Bueno, en realidad es innato, ¿no? Concentramos la atención. ¿Y de cómo concentramos la atención? Primero, por la intensidad del estímulo. Si el estímulo es muy pequeño, no va a llegar a la atención a llevarlo a la conciencia. Sus relaciones con otros estímulos también, cuáles son más importantes que otros, cuáles van a encenderse y cuáles van a disminuir. La subjetividad, eso hace también que captemos mejor, atendamos mejor aquello que nos interesa de manera directa, ¿sí? Entonces, la propiedad de los estímulos para que nosotros podamos seleccionarlos y llevarlos a la conciencia pueden ser la repetición de una situación que varias veces la estamos percibiendo. El movimiento. Si vemos una multitud, vamos a echarle una mirada, pero si alguien levanta los brazos y empieza a mover los brazos, nos va a producir una mirada de atención. Ahí vamos a enfocar un poquito. El contraste también. Si vemos un prado verde y de repente vemos una cosa roja sobre el prado verde, eso puede ser que nos llame la atención porque está contrastando con toda la información visual que tenemos un objeto que tiene esa capacidad de contrastar. La novedad también enciende la atención. Lo que es nuevo nos hace atender, nos hace reparar. Un nuevo sonido nos hace hacer un movimiento y observar a dónde viene el sonido. Pero si este sonido va siendo repetitivo, monótono, nosotros ya no vamos a prestarle atención porque ya no es novedad, nos vamos a adaptar. Entonces, la novedad también es todo eso. Y la incongruencia, cuando algo ocurre que no esperamos que ocurra. Estamos caminando en la calle y de repente vemos a un sujeto con el torso desnudo caminando. En ese momento podemos nosotros hacer un movimiento de atención porque no es congruente. No esperamos que en la calle nos topemos con gente que no esté adecuadamente vestido o presentable. Y de esta manera llegamos a algo que ya estaba yo dándoles pistas y era la atención voluntaria y la atención involuntaria. Lo que también puede decirse una atención activa y una atención pasiva. Entonces, en este enfoque de la conciencia, imaginémonos que todo el mundo perceptual es como el inmenso cielo estrellado. Eso es toda la información que nosotros tenemos con muchas cosas y no podemos estar atendiendo todo ese cielo estrellado. Esa atención es una atención involuntaria y es una atención pasiva. Toda la información está ahí. Pero para hacerla activa y voluntaria, podemos encender un faro y este faro ilumina la noche. Entonces, la atención voluntaria y activa es un faro que ilumina la noche. Eso es lo que estamos haciendo. Y el cielo estrellado es la atención pasiva o involuntaria. Entonces, es necesario que nosotros tengamos esta capacidad. La capacidad de que la atención activa sea selectiva y sea como este faro que ilumina. La atención para seguir esta conversación, para seguir esta clase y estar viendo las diapositivas y todo requieren su atención activa. Ahí está focalizado. Y cuando hay un evento que nos interesa mucho, de repente todo lo demás disminuye, todo lo que está alrededor como que se apaga. Yo tengo la experiencia con mis alumnos de estar conversando en la clase y todo esto, hablando de estas capacidades, podemos estar hablando de esto, de la predisposición, el interés, y el ruido que ocurre por fuera de nosotros no se escucha. Cuando digo muy bien, a ver, guardemos silencio, escuchen, y siempre nos percatamos de que hay ruido afuera. Pero cuando la atención está enfocada y todo esto, todo lo demás pasa a un segundo plano, pero está presente, pero no es captado por la conciencia. Es una cosa muy interesante, ¿sí? Esto en función a lo que hace la atención y el funcionamiento. Ya veremos sus alteraciones, pero en esta clase vamos a ver sus generalidades de funcionamiento. En relación a la orientación. En realidad, la orientación es la capacidad de orientarse, implica las categorías que orientación en tiempo, lugar y persona. Esas son las tres capacidades de orientación que clínicamente nosotros observamos y evaluamos en las personas, su orientación. Si la persona puede fallar un poco en tiempo,
Eso es normal, 1 o 2 días podría fallar, a veces no estamos siguiendo constantemente el calendario o estamos hospitalizados. Un paciente que está hospitalizado, para él todos los días son domingo, ¿no ve? Porque ha cambiado su rutina. Cuando estamos en actividades, estamos en las clases, estamos en el trabajo, cada día tiene su secuencia muy clara. Pero estamos 3, 4 días hospitalizados, como que puede que no agarremos bien el tiempo y es algo que habría que tomar en cuenta. Pero normalmente debemos tener orientación en tiempo. Pero que se pierda un día, una fecha, algo así, es una posibilidad que hay que analizar. Pero, por ejemplo, ya la persona, si falla el lugar, ya diremos de que aquí hay un problema. Y si es en persona, peor. Que uno tenga una orientación inadecuada en persona significa una enfermedad que está atravesando y que está teniendo serios problemas en su capacidad de orientación. Y la orientación espacial es lo que voy a explicarles más adelante en esta situación de lo que es el premio Nobel del 2014 que han realizado este matrimonio noruego, y esto es lo que vamos a hablar. Esta capacidad entonces de orientarnos depende de la existencia de datos perceptuales, que tengamos capacidad de ver, de escuchar, de oír, de la memoria, porque la memoria tiene que estar relacionada con las fechas, los eventos y todo esto, y la capacidad de juzgar la realidad y distinguir la de la fantasía, porque si no estaríamos entrando a un mundo muy subjetivo, equivocado. Alguna vez yo me pregunté cómo es posible que las personas hagan cosas que estén orientadas sin darse cuenta que tienen capacidad de orientación. Un ejemplo muy típico es que estamos yendo a la facultad a pasar clases, estamos caminando y estamos pensando en la clase o en el examen y todo eso, y de repente nos encontramos frente a la puerta de la facultad y no hemos registrado cuántas calles hemos cruzado, no hemos registrado adecuadamente, es como que automáticamente hemos caminado pensando en otras cosas. Muchas veces agarramos el auto, salimos de casa, vamos a la facultad y estamos conduciendo como que automáticamente conducimos y directamente, bueno, nos ubicamos para estacionar el auto, pero no hemos sido totalmente conscientes de todo el proceso que hemos hecho. Y entonces, en la clínica hemos visto pacientes que, por ejemplo, beben con el auto. Terrible, eso no debe pasar. Pero salen con la movilidad, quieren tomar unos 2 vasitos, nada más, no deberían beber nada, pero sin embargo beben. Y a la mañana siguiente despiertan a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, despiertan y dicen, Dios mío, ¿cómo he llegado? Asustados, preocupados, salen y ven su movilidad. Y no tienen idea cómo han conducido, porque más o menos a las 10 de la noche, así, pum, ya no hay registro. Pero sin embargo, ellos han agarrado la movilidad y la han llevado a su casa. Sí, o sea, esta es una situación que preocupa mucho a los pacientes y a los especialistas. Cuando ocurre esto, dicen, mi señor, usted no puede conducir. Bajo ese estado, usted no puede beber y conducir. Ha tenido fortuna al llegar así a su casa, pero esto no puede volver a pasar. Entonces, el premio Nobel del 2014 ha sido el hecho de que cómo tenemos una orientación visoespacial, pero no solamente de nuestra habitación, sino de un trayecto, de un recorrido. Entonces, ¿cómo ha sido este experimento para encontrar que tenemos un GPS interno que nos da la orientación visoespacial, que nos permite tener un mapa de lo que ustedes conocen, de las áreas que conocen? Se ha hecho un experimento, se ha agarrado a unos ratones de laboratorio, se les ha implantado electrodos en profundidad en el cerebro, porque el cerebro no duele, se le han colocado electrodos, un electroencefalograma para ver cómo funcionan las neuronas de ese cerebro, y se les ha hecho un circuito para que puedan recorrer un circuito donde los ratones están en un extremo y en el otro extremo está el queso, está el alimento. Entonces los ratones olfatean y en este laberinto que les construimos, el ratón empieza a correr, empieza a recorrer, a resolver el laberinto y llega donde el queso. El tiempo que lo hace son de 15 segundos más o menos. En el segundo recorrido lo hacen en 12 segundos.
Y en el tercer recorrido lo hacen en 10 segundos. Bueno, ¿qué están haciendo? Están orientándose en su espacio. Están aprendiendo que por la derecha está cerrado el laberinto, es decir, por la izquierda, van por la izquierda. Ahí se ubican que el laberinto hacia adelante está cerrado, tiene que ser ahora por la derecha. Es decir, hacen un plano interno los ratones para poder llegar más rápido al alimento. Les cambiamos el laberinto, les damos otra entrada, le cambiamos la forma del laberinto y otra vez 15 segundos, luego 12 segundos y en la tercera 10 segundos, en la cuarta 10 segundos, porque ya no pueden, es toda la velocidad y toda la ubicación que tienen, 10 segundos. Entonces, haciendo este experimento se ve que las células del hipocampo son las que más trabajan cuando el ratón está analizando en la primera, en la segunda, en la segunda solución del laberinto. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos investigadores? Con alcohol absoluto han quemado aquellas zonas que tenían mucha mayor cantidad de actividad neuronal cuando recorrían el laberinto. Entonces han quemado con alcohol absoluto algunas neuronas hay y lo han puesto al ratón y lo han soltado y el ratón en 15 segundos ha llegado al otro lado. En el segundo intento, 15 segundos. El tercer intento, 15 segundos. Entonces, ¿qué pasaba? Que esas neuronas en el hipocampo eran las encargadas de la orientación visoespacial y por eso le llamaron GPS interno. ¿Por qué? Porque al no tener esas neuronas no podía crear un mapa mental del recorrido, de la orientación. Por ese motivo nosotros cuando estamos ensimismados en nuestras preocupaciones, en los trabajos, estamos caminando, no estamos caminando como automáticamente. Sí, observamos que no viene un auto, cruzamos, pero nuestra mente está más ocupada en atender algo subjetivo o más importante que algo más objetivo y secundario. Y en eso nos ayuda el GPS interno. Entonces, en ese sentido, tenemos que, tomando la parte superior de la diapositiva, que son las 3 columnas que tienen que ver con los ejes de la orientación, que son el tiempo, que el lugar, el espacio, la persona, y ahora sabemos que también hay un aspecto que tiene que ver con la actividad neuronal para la orientación espacial, una orientación espacial fundamentalmente, ¿sí? Entonces, el nombre de estos autores de este premio Nobel que me pareció muy interesante son John O'Keefe, que es del Reino Unido, y ese matrimonio que vieron en la foto, Edward Moit y Britt Moser, que son un matrimonio noruego, ¿no? Entonces, todo esto es algo que han sido aportados básicamente por ellos, y esta es una descripción de lo que les he contado. La forma de hacer el experimento, la ubicación de las neuronas y sobre todo que estaban en el hipocampo, ¿no? Esa es la descripción del experimento y me ha parecido interesante actualizar a través de las neurociencias esta situación. Entonces, a lo largo de la conciencia y la atención, entrando al terreno de la psicofisiología, lo más importante es conocer que la formación reticular, que es una red de neuronas conectadas por fibras cortas y múltiples sinapsis, tiene mucho que ver con esta capacidad de la conciencia y la atención. Esta formación reticular empieza en la parte superior de la médula espinal, parece un dedo meñique que empieza en la parte superior de la médula espinal y se extiende hacia arriba a través del bulbo al tálamo y a la región septal. Esto tiene que ver mucho con la capacidad de la vigilia, de la atención y de la conciencia. Se conecta con la corteza por vías polisinápticas que hacen muchas sinapsis que llegan de manera difusa a la corteza, pasando por debajo del tálamo a través de la cápsula interna. Pero hay otras vías que van del tálamo hacia la corteza y también y de la corteza que vuelven, el sistema talámico reticular, del cual vamos a hablar en función de que lo que nos permite focalizar la conciencia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una pequeña imagen donde vemos en color azul el sistema reticular que está descrito como que empieza en la parte superior de la médula y va haciendo su ascenso y tiene fibras de conexión con la corteza y que es muy importante
A esto y algunos llaman el motor de la conciencia. ¿Por qué? Porque cuando se seccionan en ciertas partes se obtienen cierto tipo de efectos en el sistema nervioso central. Entonces, aquí podríamos decir fundamentalmente nosotros de que la información del sistema reticular activador asciende, llega a la corteza y la enciende la corteza. La enciende la corteza. Entonces, la corteza recibe múltiples aferencias del sistema reticular activador para que la conciencia sea plena y de esa manera recibamos toda la información. Pero hay una focalización y esta focalización se hace cuando el sistema reticular se conecta con el tálamo. Pero el tálamo también tiene sus haces hacia la corteza de ida y vuelta. Un ejemplo es que una mamá está durmiendo. Una mamá está durmiendo, está cansada, se ha ocupado de atender a su bebé, a hacer la comida para el esposo, limpiar la casa, está muy agotada, se pone a dormir. Entonces está durmiendo y de repente escucha, no, pasa un camión y ella no despierta. Pasa una ambulancia haciendo sonidos y ella no despierta. Pero el bebé gime, se queja de algo, inmediatamente la mamá despierta. Es porque hay una conexión selectiva, psicológica, de predisposición que está determinada para poder atender a su pequeño. Entonces hay una forma en la cual se filtra y se focaliza la atención a través del sistema talámico reticular y tálamo cortical. Entonces, todo esto hace que básicamente haya esta selectividad en la información. Pero el sistema reticular activador ascendente tiene que ver y tiene que manejarse dentro de la situación de estar en predisposición para estar en una situación de vigilia y atentos en este sentido. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que este sistema cortical tálamo reticular tiene mucho que ver con estas vías polisinápticas y esta conexión de ida y vuelta frente al cerebro, frente a esta conexión tanto de atención periférica, atención pasiva, pero también una atención selectiva, una atención activa por este haz tálamo reticular que es fundamental en su psicofisiología. ¿Sí? Entonces, básicamente, estas son las situaciones que podemos revisar ahora y en su fisiología y de esta manera poder señalar de que en la siguiente clase ya vamos a entrar a revisar las alteraciones que tienen que ver con la atención y con la orientación. Vamos a ver lo que llamamos la psicopatología de estos fenómenos llamados fenómenos de atención, orientación, memoria y conciencia. Entonces hablaremos de problemas en la patología de la atención y problemas también en el área de la orientación. De esta manera quiero agradecerles mucho la presencia de todos ustedes en esta clase. En el Classroom que tenemos les voy a enviar las diapositivas para que las tengan en su poder y de esta manera vamos a estar pendientes de encontrarnos el siguiente jueves y ya, como les digo, con la psicopatología de la atención y la orientación, los problemas que tenemos por algunas dificultades en poder captar adecuadamente para la conciencia todo lo que ocurre con nuestros fenómenos periféricos. Un gusto saludarlas, que todo esté bien y nos vemos la siguiente clase, el siguiente jueves. Un saludo, un afectuoso para todos ustedes. Muy buenas tardes, estimadas alumnas, estimados alumnos.